y expliqué, claro, más o menos que lo que hay que explicar es la riqueza, no la pobreza. Ser pobre es lo más fácil que hay. Con que queden 6 meses sin hacer nada, todos. Incluso para ser rentista requiere esfuerzo, requiere escoger el inversor de fondos, requiere controlar un poco las inversiones, requiere sin hacer nada, sentados en una cama, no tengan duda que todos quedan pobres. Entonces, lo que hay que explicarnos es la pobreza, que fue la condición de la humanidad durante prácticamente toda su existencia. Mejor dicho, pobreza es vivir al límite, vivir con recursos muy escasos, con una esperanza de vida muy baja, con un nivel de alimentación bastante inseguro. Entonces, lo que hay que explicar es cómo se pudo superar eso. Ahí expliqué el capitalismo, el ahorro, el trabajo, las cosas así, cómo se puede contribuir a sacar pobreza, ¿no? Pero me quedo por hablar de la pobreza. Aún así, bastos puede quedar gente que me dice muchas veces que es pobre. Lo que efectivamente, ¿cómo se trata ese tema? ¿Cómo, aún así, a pesar de que se han conseguido logros a lo largo de la historia, cómo el capitalismo puede ayudar a eliminar la pobreza, a reducir la pobreza? Es decir, ¿qué mecanismos hay para atender a aquellas personas que incluso en una sociedad capitalista pues, que no son capaces de salir adelante, que tienen problemas, lo que sea? Entonces estuve pensando, pues la solución clásica es el Estado de cálculo digital. Vamos a ver, el Estado, ¿por qué el Estado? ¿No? El Estado dice que quita la pobreza, pues vale, puede ser que quite la pobreza. El Estado normalmente lo que hace es restituir rentas previamente quitadas, es decir, si no hay una riqueza previa, el Estado poca riqueza va a poder distribuir. Si no hay una riqueza previa, ¿cómo vas a quitar a la gente de pobre? Si todos somos pobres, el Estado será, por lógica, pobre. Porque si el Estado trae un porcentaje de la riqueza de la población y la población es pobre, poca riqueza va a tener ese Estado y poco va a poder ayudar a los demás, ¿no? Pero aparte, si uno lee la prensa, así, lo que va a decir, el gobierno de España aprueba el mayor gasto social de la historia. El gobierno de tal autonomía aprueba el presupuesto más social de su historia. ¿Cómo? O sea, que hay más pobres que nunca. Es lo que están diciendo. Es decir, cada vez el gasto se incrementa. Es decir, que cada vez el Estado, en sus propias palabras, debe haber más pobreza, cosa que tampoco estoy totalmente de acuerdo con esa postura, pero en su propio discurso está diciendo que cada vez hay más pobreza. Está diciendo, además, que yo lo pregunto, es el porcentaje ¿cómo le llaman eso? Del umbral de la pobreza, cada vez más gente en el umbral de la pobreza. Y cada vez hay pobrezas nuevas, pobreza energética, pobreza infantil, desnutrición, no sé qué, pobreza habitacional, hay un montón de pobreza. Esto va a caer. Pero en sus propias palabras, las palabras de los oficiales, que ves los datos oficiales que dan, la pobreza se incrementa, la ratio de desigualdad. Entonces, a ver, en sus propias palabras, el Estado no debe ser capaz de solucionar el problema. Usando su propio control. Repito que no estoy de acuerdo con eso, porque no deja de ser una estrategia para justificar más gastos. En política pública lo explicamos cuando explicamos lo que llamamos la terminación de la política. Ustedes nunca verán una agencia, la FAO, ¿no? Encargada del hambre. Gastamos 1.000 millones, ahí tenéis, menos hambre del mundo. Liquidamos la agencia, ya pues, misión cumplida, gastamos 1.000 millones, misión cumplida. Oye, ¿vieron alguna vez alguna agencia pública decir así? Debería ser así. Gastamos 1.000 millones o 10.000 millones, ahí tienen los resultados, cero pobres. Entonces ya tenemos que reducir nuestro gasto o desaparecer. Ya no hacemos falta, ya cumplimos nuestra misión. Oye, alguna vez alguna agencia pública decir cumplimos nuestra misión. En algo. No. ¿Cómo está la pobreza? Cada vez peor. Y siempre se inventan índices de Gini, curvas de Lorenz, sacan todo tipo de cosas. Encima hay que está cayendo peor, fatal, y sube y baja y tal. Es una cosa terrible. ¿Vale? En sus propias palabras no resuelve. Porque es una estrategia para justificar más gasto y más intervención. Pero en sus propias palabras no debe resolver, porque llevamos 40, 50, 60 años de estado de bienestar y aquí cada vez hay más pobres, cada vez hay más brecha, hay más géneros y más brechas de todo. Si todo eso empeora, digo, ya tanto gasto y eso empeora, pues no debe ser el Estado la solución, es mi modesta ignorancia. Entonces, el tema que me trae aquí es explicar qué soluciones puede haber al margen del Estado
para intentar resolver el problema de la pobreza, que yo reconozco que existe, que existen personas pobres, y yo creo, además, un deber moral ayudar a las personas pobres a que salgan adelante o a ayudarlas en su vida. Eso lo tengo claro. Como cristiano eso lo tengo claro. Ahora, ¿tiene por qué ser necesariamente a través del Estado la prestación de esa ayuda? Esa es la cuestión. Entonces, ¿cómo puede ayudar el capitalismo o los medios capitalistas o los medios de mercado a eliminar este problema o a reducir este problema o a hacer que este problema sea tratable? El primero, y que nunca se tiene en cuenta, que el primer objetivo de la pobreza es reducir el número de pobres, no incrementarlo. Ese tiene que ser el primer objetivo de cualquier política. El año pasado, cualquier político, en mi opinión, debe decir, el año pasado había 1 millón de pobres, este año hay 500.000. Esto debe ser el objetivo. Si hace una política, y si no, ¿cómo se reduce la pobreza? A través del Estado. Vamos a ver, ellos dicen que no, cada vez está peor. Pues a través del capitalismo. El capitalismo fue la única institución económica que a lo largo de la historia ha reducido de forma significativa el nivel de pobreza en todo el mundo. En todo el mundo. Y aquí donde se implanta, el nivel de pobreza desciende radicalmente. Estoy hablando de pobreza absoluta. Porque la pobreza también es un concepto que tiene muchos matices, porque hay pobreza absoluta y pobreza relativa. La pobreza relativa nunca se puede eliminar, porque siempre va a haber, en cualquier clase, en cualquier colectivo que está en esta sala, tiene que haber por fuerza el más alto y el más bajo, aunque sea por 1 milímetro. Tiene que haber el más gordo y el más flaco, aunque sea por un gramo. Tiene que haber. Y tiene que haber el cuartil del 10% más gordo, el 10% más flaco, el 10% más alto y el 10% más bajo. Y también en esta sala hay el 10% más alto de ricos y el 10% más bajo de pobres. Tiene que haberlo, que sea por un euro o que sea por un céntimo. Tiene que haberlo. Si medimos y computamos la riqueza de todos, aquí sale hay un 10% de ricos y 10% de pobres. Esto quiere decir que los de esta sala sean gordos o que sean flacos. No. Esto quiere decir que en esta sala son pobres o son ricos. No, simplemente que si medimos porcentualmente siempre va a haberlo. Y en cualquier colectivo va a haber un 20% de pobres y un 10% de pobres. Entonces, la pobreza relativa es muy difícil de eliminar, igual que la riqueza relativa, porque responde a decisiones, a muchos factores, pero también a decisiones de forma de vida de cada persona. Una persona que tiene una vida tranquila, relajada, pero no muy arriesgada, pues tendrá un salario. Si una persona está dispuesta a arriesgar, ganar, pues tendrá otro salario, ganará más, también podrá perder más, pero tiene que haber por fuerza, porque son formas de vida distintas. ¿Ven? Entonces, el capitalismo lo reduce la pobreza absoluta. Es decir, después, que haya alimento, que haya vestido, que haya los insumos necesarios para la vida. Eso lo reduce en cualquier sitio que se impone. Y además, el objetivo del capitalismo es reducir el número de pobres hasta que el número de pobres sea tratado. Esto es, se va a tratar, en el sentido de que cuanto menos pobres haya, más fácil será ayudar. O sea, porque más recursos, o sea, en política, renta de opción, cuanto más renta de adopción tenga el pobre, si el pobre está rodeado de ricos, malo será que no le den pues, un plato de sopa, que no lo alojen en algún sitio, que no lo lleven en coche sus amigos. Es decir, que es más fácil de tratar la pobreza si sus vecinos son ricos que si son pobres. Más da el duro que el maduro. Perdón, más da el duro que el desnudo. ¿No? Puede parecer duro, pero es así. Porque el que tiene una renta, por lo menos puede ayudar. Existe la posibilidad que si no puede ayudar, que no se puede, ya es una imposibilidad material. Entonces, lo primero se trata de reducir el número de pobres, y esto se está consiguiendo. De tal forma que se reduce el número de pobres, los pobres que queden, cuanto menos sean, mejor pueden ser tratados, mejor pueden ser abordados sus problemas. Si una población es pobre, ¿con qué le ayudamos? A los más necesitados, si no tenemos recursos. Primero que tener recursos, una vez que hay recursos se puede ayudar a los demás, si no, no hay forma de ayudar a los demás. Entonces, el primer objetivo está cumplido, o está cumpliendo, mejor dicho. Cada vez más zonas de la Tierra, China, en buena parte de la India, en buena parte del sudeste asiático, muchas zonas del mundo están saliendo de la pobreza absoluta, y grandes masas de la población, cientos de millones de personas, en los últimos años abandonaron la pobreza. Esto, cualquier estadística que lo vean es marcado. Entonces, lo primero que habrá que hacer es, en las sociedades, a medida que pueda, instaurar sistemas de capitalismo, de libre mercado, si lo digo, pues para intentar reducir el problema, para crear riqueza suficiente para traer. Esa es la primera, esto más o menos está consiguiendo. Pero después hay un tipo de pobreza, es la pobreza primaria, se llama así. Pues en sociología está la pobreza secundaria. La pobreza primaria es la que se refiere a la ausencia de recursos, digamos, a que las personas tienen recursos insuficientes para su vida. Pero existe un segundo tipo de pobreza que en cambio tratamos mucho menos, que es la pobreza secundaria, que es la pobreza
de la que deriva de una mala gestión de los recursos que tenemos. Es decir, pobreza secundaria es la que deriva que yo tengo un ingreso, pero como que lo malgasto. O lo gasto pues, en determinados bienes, o tengo aficiones o lujos que me llevan a la pobreza. Y no es por falta de recursos. Y esto se da en todos los colectivos sociales. A mí me gustan mucho las revistas del corazón. Y bordo la educación. Se me ponen veo las ojeras aquí en mi casa. Tal cantante tuvo que pedirle a los amigos que estaba arruinada. Tal futbolista ahora casi vive la indigencia. Tal actriz gastó toda su fortuna. Esta señora o este señor ganaron mucho dinero de su vida. Porque ahora están en la pobreza, viviendo, con la casa embargada, con un montón de cosas. Lo pueden ver en la revista del corazón, que es donde salen estos temas, ¿no? Y como esta persona que gana tanto dinero puede. Eso se llama pobreza secundaria. Que es la pobreza que, aún teniendo recursos, gastas de una forma o los inviertes de una forma que eres pobre. Pero es pobre no por falta de recursos, sino por una mala gestión de los recursos. Cuidado que es un tema muy interesante, porque esto rara vez se toca. Rara vez se toca porque no parece ser un tema muy popular, porque parece que como que es causado por malas decisiones o por cosas que están fuera del sistema. Digamos que no es el sistema que nos condena a la pobreza, sino que tienes recursos pero no los gastas bien, o no los asignas bien. Y eso, por ejemplo, no falta literatura. Muchos de ustedes aquí pues, saben cómo ganar dinero y estudian cómo ganar dinero, etc. Y la literatura, así que de este tipo de temas, muchos de ustedes la escriben, pues nos explican cómo ganar dinero, cómo invertir, que si Bitcoin, que si blockchain, que si invertir en ETFs, que si invertir en todo tipo de cosas modernas, ¿no? Fondos indexados. Bien. ¿Pero quién leyó algún libro sobre cómo no ser pobre? No cómo ser rico, cómo no ser pobre. Si miren, no gasten ese tipo de cosas. Miren que tal tipo de cosas son gastos que llevan a más, gastos más suntuarios. No sé, el efecto Diderot, no sé si lo conocen. El efecto Diderot lo plantea Diderot, un filósofo francés, en un ensayo que se llama sobre Lamento por mi vieja bata. No sé si lo conocen. Que dice que claro, que él cambió la bata y se lo obligó a cambiar todo y quedó como para arruinar. A ver si me explico. Ahora compren ustedes un bolso de estos de marca. Imaginen que son una persona normal, un trabajador, una trabajadora, y tienen un bolso de marca, ¿no? De esas marcas que salen en las revistas de moda y estas cosas. Me costó el bolso, que 1.500 euros. Una copia. Pero si tengo un bolso de 1.500 euros, claro que un bolso de 1.500 euros. No voy a ir a un churrasco. A exhibirlo. Tendré que ir a un sitio fino. Entonces, claro, para ir a un sitio fino ya no basta con el bolso, hay que comprar un vestido, unos tacones. Lo mismo pasa con otro tipo de aditamentos, de cualquier cosa que compren. Ahora de su bata, o si compran un coche bueno de marca, pues claro, el coche bueno tampoco vale para el churrasco. Tendrán que ir a un hotel, tendrán que... Entonces, el gasto lleva a más gastos. Si tienes el bolso o tienes el coche de marca, eso te lleva a más gastos. Más gastos que al final acaban aplastando. Muchos de ellos son gastos de emulación, claro, que hay toda la gente en el hotel fino que va toda vestida de marca y va vestida y come así tofu. Y cosas de estas, come la gente moderna. Pues claro, yo tengo que pedir también espumas y comer un churrasco y un pan de ternera. Es barato, pues allá va la cena 50 euros, ya tengo que vestir con el otro, ya el otro me invita a hacer todo la invitación, y se entra en una serie de gastos que pueden arruinar a una persona. ¿Qué es lo que explica Diderot? ¿Qué es lo que se explica? Es decir, como unos gastos de suntuarios que te pueden llevar literalmente a la ruina, pero aún teniendo recursos, aún viviendo, aún ganando bien, simplemente que te pones unos gastos de emulación, te pones a una cosa. Por eso, si ustedes leen estos libros de por ejemplo, el millonario de la puerta de al lado, de Danco, y pues allí ven que el rico normalmente pues anda con una pick-up, anda con pick-up de segunda mano. Los millonarios de Estados Unidos, porque hacen una muestra de los millonarios de Estados Unidos, con una pick-up, compran en las rebajas, la mujer corta los cupones de las tiendas para pagar los descuentos, y no, sobre todo, no se involucran en gastos que lleven a más gastos. Claro, ese tipo de cosas es pobreza secundaria. Hay muchas personas que tienen rentas o pueden vivir bien,
pero son pobres precisamente por este tipo, por mala gestión, y esto no le dedicamos tiempo. Yo no sé si alguno conoce algún libro de este tipo de cosas, porque no mira a nadie que se dedique. Mire qué tal, la amortización de un coche le cuesta tanto, los neumáticos de este coche le cuestan tanto, el tal, haga números usted, cuánto se deprecia, etc. Es buen negocio. No nos enseñan así, nos dicen, compre ahora y pague después. ¿No? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero que tiene que hacer cualquier sistema capitalista del mercado es intentar evitar esta pobreza secundaria. Repito, hay una pobreza que es clara, que es la primaria, que se deriva, pues es que somos pobres porque no somos pobres. Pero otra es no siendo pobres porque somos pobres. Porque estamos ahogados, fin de mes, un montón de deudas y créditos. Esa es la cuestión. Claro, esto ya es más difícil de tratar, porque con la psicología de cada uno, ya es meterse como en la vida de las personas. Una cosa yo no meto en la vida de una persona. Creo que debería explicarse un poco. Repito, no ser rico, sino no ser pobre. Por lo menos, que es por dónde se empieza. Que es por dónde se empieza. Yo, en los cursos que veo, nunca vi ningún curso de esos. Seguramente no tendría venta. Lo que tiene atractivo es, a ver, voy a hacer rico en un año, sin trabajar, ¿no? Es lo que vende. Es decir, no, mire, haga esto, no va a ser pobre, por lo menos por lo que tiene. Ese tipo de cosas, desde técnicas de ahorro, técnicas pues, un poco de gestión de finanzas personales, eso no, rara vez lo veo. Repito, el atractivo lo que vende es cómo hacerse rico, pero no cómo evitarse el pobre. Y creo que haremos un gran logro para nuestra civilización, para nuestra cultura, si conseguiremos, por lo menos, algún libro, algún escrito, algunos trucos para eso. Y eso no, es verdad que no lo encuentro. No lo encuentro. Y mira que leo cosas raras. Y no encuentro nada de eso. Entonces, este es el segundo objetivo. ¿Vale? Primero, la riqueza. Segundo, a las personas con los recursos que tienen, evitar que se empobrezcan. Estos son los primeros dos puntos. Y ahí el capitalismo tiene mucho que decir. Y en este segundo punto tiene mucho que decir. Y las técnicas financieras que todos ustedes saben, que sirven para enriquecerse, también sirven bien, correctamente adecuadas para no ser pobres. Y eso creo que falta un poco. Y ayudaríamos mucho a la sociedad y evitaríamos muchos problemas sociales. Porque, claro, si se genera mucha pobreza, muchas masas de pobreza, esas pobrezas generan resentimiento, después generan apoyo a políticos que quieren ese tipo de medidas y al final, por no atender esto, pues te zascan impuestos, te regulan, te hacen un montón de cosas. Y llegan un gobierno precisamente por no prever este tipo de cosas. ¿Vale? Aparte de esto, ¿qué instituciones tenemos, aparte de estas dos que son básicas, para atender a los pobres? Primero están las instituciones sociales. A ver, no todo en la vida social es cataláctico, o sea, que tiene precios, que todo es de mercado. Hay instituciones privadas que no tienen precios. Antes hablaba con Dani Fernández de estas cosas. Hay muchas cosas que no tienen precio, lo que se llama credit building, la economía del amor. La economía del amor y el temor. Muchas relaciones humanas son por amor. Los padres cuidan a los hijos por amor, los hijos cuidan a los padres por amor o por deber o lo que sea, pues son relaciones amorosas. Hay regalos entre las parejas, hay regalos entre los amigos, toda la economía del don, toda la economía del regalo, que se regalan cosas unos a los otros, pues, sin pensar en tener beneficio ninguno. La economía también funciona así, y también es un sustento de la economía, no todo tiene precio y se le puede poner precio, y es muy importante. Entonces, la primera institución, la familia. Una institución social histórica es la familia. Para eso se inventó, entre otras cosas. Aparte de ser un elemento de crianza, es un elemento de estabilidad social. Es decir, que ustedes cuando se vieran muy arrastrados, que le echa la pareja de casa y da una patada, ¿a dónde dirían ustedes? ¿No? El primer refugio que decía Christopher Lasch, un libro que no tuvo mucha difusión, que se llama Refugio en un mundo despiadado. Se llama así, refiriéndose a la familia. El viejo crítico social Christopher Lasch en sus últimas obras, que se volvió así muy interesante. Tiene un libro muy bonito que se llama Cultura del narcisismo. Es decir, pero él entra, es refugio en un mundo despiadado. Efectivamente, es un refugio en un mundo despiadado. Si tuviéramos que comer un plato de sopa, ¿dónde iría? Pues esa es la primera institución social. Los padres cuidan a los hijos y los hijos cuidan a los padres. Por eso fue una institución muy importante. En la medida que se debilite esa fuente de protección social, pues también queda debilitada. Pues fue siempre históricamente la familia, la nuclear y la extensa, primos, parientes. Siempre es una red que te puede echar una mano. Por muy mala que sea, cuando tu primo un bocadillo te da o te deja comer una pena. ¿Qué decir? Es una red, pero no tiene por qué ser una asistencia total, son pequeñas asistencias, a lo mejor te llevan el coche cuando no tienes problemas, o te hacen pequeños favores, ese tipo de cosas.
redes familiares son muy importantes. Entonces, la familia fue la primera institución social, la extensa y la nuclear, pero básicamente es esa. La medida en que se debilitan, digamos, los vínculos de protección social, porque fue la primera. Sigue siendo, aunque esté debilitada, etc. Debilitada por el Estado, pero también por nosotros mismos. No. A ver, la familia es una institución que requiere de tiempo, es una institución que requiere de constancia, nuestras relaciones son líquidas. Como son ahora, que son así como más móviles, es más difícil que se creen vínculos intergeneracionales entre personas o vínculos a largo plazo. No, pero bueno, la familia. Después, las religiones organizadas. Toda religión que se precie tiene una obra social, todas, históricamente. Toda la religión, una de las funciones que tenía, aparte pues, de educar moralmente, dar unas doctrinas, etc., tiene siempre un sistema de asistencia social. No hay casi, yo creo que prácticamente todas tienen. Cáritas de la Iglesia Católica, el Islam tiene su obligación de dar unas limosnas, es decir, me gusta mucho la caridad mormona, que todos los mormones tienen que dar una cantidad a la Iglesia, y la Iglesia después atiende, digamos, a los pobres con ese dinero. Es una caridad muy interesante, se puede discutir, pero porque, ¿ya? Por lo menos antes te condicionaba, te decía, vale, aquí tienes, no te dejamos tirar, los mormones no te dejan tirar porque te dan una escoba y te mandan más a la iglesia, lo que sea, pero tienes que contribuir con algo, con lo que puedas, pero no te dejan tirar, pero es un sistema de caridad o de ayuda que te ayuda, ¿no? Pero todas las iglesias tuvieron este tipo de fórmulas de ayudar a las, porque hasta el punto de que ustedes van a cualquier ciudad española o donde sea, francesa o donde sean ustedes, andan por los cascos viejos y ¿qué encuentran? Hospital, hospitalillo, huérfanas, banco del pobre, encuentran un montón de instituciones creadas en otros tiempos para atender a estas necesidades. En Santiago, el Hospital de los Santos Reyes Católicos, los sitios eran hospitales antes de la iglesia, que eran sitios. El convento de las huérfanas, para atender a las niñas huérfanas, que antes había muchas por enfermedades, cosas así. O sea, había todas las instituciones creadas, y lo pueden ver en la mayor parte de las ciudades que viven ustedes, creadas para ese fin. Cuidado, con los medios que había entonces. No con los que hay hoy, con los medios que había entonces. Con esos medios, en el siglo XIX no había luz, no había internet. La gente piensa que antes había internet, pero era 3G, iba más lento. No, verdad. Pienso, hablando con jóvenes, pienso que antes que siempre fue como ahora, pero como repito, por internet un poco más lento. Una cosa. No había fibra. Yo viví sin eso muchos años. Pero esa es la idea, crear una red de instituciones religiosas que se ocupaban de este tipo de funciones. Después estaban todas las masonerías y fraternidades. Que todas Rotarios, Alces, Leones, todas estas instituciones que en Estados Unidos hay muchos, y las fraternidades o grupos así, se dedicaban a tener las sociales. A veces, el año pasado invitaron a los Rotarios de Pontevedra y estaban haciendo una especie de cena benéfica para atender a problemas sociales. Ellos creo que se centran en problemas concretos. Dicen, vamos a acabar con tal problema concreto y reúnen fondos y atacan ese problema concreto. Y los Rotarios de Alza, pues son formas de atender problemas sociales pues, desde este tipo de fraternidades. Los sindicatos. Sí, los sindicatos. El sindicato antiguo era lo que despectivamente le llaman sindicato amarillo. No sé si alguien sabe lo que es. Sindicatos amarillos eran los sindicatos que eran de la iglesia, que se fundaban en la iglesia, sobre todo en Bélgica y en otros sitios, los fundaban como cooperativos. Y tenían una función social muy importante. ¿Qué hacía el sindicato? Porque el sindicato hacía un economato, cosa que tampoco creo que sepan qué es, ¿no? O sea, compraban en común a través del sindicato y de otra forma abarataban los precios. En muchas empresas grandes aún tienen sindicatos, en mi ciudad aún tienen algún economato, pero eran creados por los trabajadores. Creaban cooperativas de viviendas. Más de esos economatos, creo que alguna gran cadena comercial actual, de origen francés, creo que tiene origen sindical, tiene origen de economato. Creaban cooperativas de vivienda. Se hacían casas entre los propios obreros, a través de esa organización que tenían, hacían casas adecuadas a sus necesidades de forma barata. Creaban mutualidades. Sin necesidad de Estado ninguno, estos sindicatos creaban, por ejemplo, sistemas de seguros, repito, con los medios que había antes, no con los medios que hay hoy. Creaban sistemas de seguros, pues, de vejez,
de enfermedad, en caso de accidente laboral, o el seguro de decesos, que era muy valorado y siguen existiendo, sigue siendo una institución de la que nacen muchas otras compañías de seguros, y crearon instituciones de protección al trabajador. Crearon sistemas de mutualidades médicas, en el sentido de que entre todos esos trabajadores contrataban un médico, alquilaban un seguro médico, hacían una serie de cosas, aunque eran, o sea, en España aunque eran cosas como el Mufasa, es una mutua, que pasa que ahora está estatalizada, pero era una mutua de los funcionarios que tenían sus médicos, sus cosas y así, y luego de los jueces, o de los militares, o sea, eran mutuas, pero eso estaba muy extendido, también entre los trabajadores, tenían mutuas y se iba extendiendo el sistema, pero son totalmente capitalistas. Yo esas cosas no lo considero un sistema de capitalismo, son trabajadores que se asocian y pagan un seguro privado y contratan todo tipo de servicios. Y creen sistemas de capitalización, de ahorro y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, ¿dónde es anticapitalista esto? Claro, son sindicatos, repito, de los de antes, cuando el sindicato no era de clase, sino que era un sindicato en muchas ocasiones armónico con el patrón, que tenía buena relación con el patrón. En algunas empresas gallegas que llaman el sindicato amarillo al sindicato que está próximo al patrón. Muchas veces se me ha cortado, porque no buscan confrontar, buscan a ver cómo podemos ayudar a la empresa. Porque el sindicato ahora tiene una mala prensa porque estamos acostumbrados al sindicato, entre nosotros, es decir, porque estamos acostumbrados al sindicato de clase, que quiere coincidir una clase obrera que se enfrenta a la otra y que busca, digamos, obtener rentas para el trabajador a costa del beneficio, a costa de la función empresarial. Y el sindicato antiguo no era su función, sino su función era organizar al trabajador. Existe toda una gama de empresas capitalistas sociales, que también se crearon en otros tiempos. Eran empresas normales, pero con función social. El beneficio, operaba directamente cualquier empresa, con sus amortizaciones, sus cálculos, sus beneficios, o el beneficio a repartir, en vez de ser para una persona, era para una obra social. En las antiguas, por ejemplo, obras sociales de las cajas de ahorro y montes de piedad, antes de ser restatalizadas, que también eran instituciones de la Iglesia, instituciones de crédito de la Iglesia, montes de piedad, eran privadas también y funcionaban con una lógica totalmente mercantil. Solo que el beneficio ve para allí. Después hay empresas creadas para dar trabajo a los obreros o para que no tengan, digamos, para buscar un trabajo adecuado para los trabajadores. En Estados Unidos hay muchas y en España también hay unas cuantas. Que su función es esa, son empresas sociales. Pues el capitalismo también tiene estas funciones, tiene estas formas de atender al pobre, todas las empresas, toda la mutualidad, todo el sistema de seguros, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué pasó? Que estos sistemas de seguros estaban creciendo, estaban actuando muy bien. Y cuando estaban funcionando, simplemente el Estado lo socializó. Eso Arthur Sheldon, un libro que se llama Capitalismo, tiene un capítulo que se llama Caballos al Galope, es decir, que todos los sistemas de mutualidad, de obreros, de trabajadores, de atención atención, digamos, a los más necesitados, fueron expropiados por el Estado y se transformaron, digamos, en lo que es el actual estado de bienestar. Fueron creando todo este tipo de normas y reglas para crear esta bienestar moderno, pero eliminó todo aquel elemento de innovación. Todas las mutuas, de sanidad, de seguros, de atención a los pobres, etc. Este es el gran logro, digamos, del estado de bienestar, acabar con toda aquella fértil innovación. Entonces tenemos todo este tipo de abanico de instituciones, de empresas, de mutualidades que servían para, por ejemplo, el mítico banco de peniques. Samuel Smiles, alguna vez hablé de él, me parece, fue un reformador social inglés del siglo XIX y se dedicó, hizo una fortuna y se retiró y se dedicó su vida a educar a los trabajadores, a educar financieramente a los trabajadores y enseñar a los trabajadores cómo salir de pobres. Entonces les enseñó, por ejemplo, a capitalizar una cerveza. O sea, cuánto una cerveza capitalizada hay 3 compuestos, por ejemplo, si toma un tercio de una cerveza al día, multiplique eso, hay 3 compuestos por 10 años, verá que suma tiene. Y les enseñaba así con ejemplos diarios, ¿no? Pues en vez de tomar 2, tome una. Y vaya así, le va a explicar. Y creó los bancos de peniques. Que no eran bancos de grandes sumas, ni de grandes capitales, sino bancos en que el trabajador metía allí 20 céntimos. Lo que se trataba era de educarlo de tal forma que cada semana la cuenta engordara.
aunque fuera un euro, aunque fuera 50 céntimos, era meterle esa disciplina, lo que estaba diciendo antes, meterle esa disciplina de ves la cuenta cada vez más gorda. Entonces creó una serie de bancos que no estaban especializados en grandes sumas, sino que el obrero iba allí con sus monedas, las ponía allí. Hoy sería impensable. Incluso yo creo que van a un banco y lo dice así, yo creo que no les dan buen trato. Se van con monedas o cosas así, pues era una forma de educar al mayor y una forma de educar al niño también, pero era una forma de educar financieramente a las personas para, digamos, para salir de la pobreza, ¿no? Para intentar salir de la pobreza. Entonces, todo ese tipo de instituciones estaban creadas para atender a los más necesitados. Y con ese dinero de estas empresas, de estas donaciones, de estas caridades, las Cáritas, que se llaman así, o como las casas regionales, por ejemplo. Entonces van a América Latina y ven que hay casa española, hay casa gallega, casa asturiana, casa vasca, casa aragonesa. Es decir, los trabajadores cuando iban a países de América Latina, como allí no había servicios sociales públicos, creaban sus propias casas. Muchas casas, por ejemplo, el Hospital Gallego de Uruguay llegó a ser de los mejores hospitales del país, con diferencia. Es decir, pero era una cosa mutua entre los trabajadores inmigrantes que ponían aquello. Y además, esos inmigrantes también creaban casas de beneficencia, etcétera, para ayudar a los emigrantes pobres, etcétera. O sea, no es impensable que existan formas de ayuda distintas de todas estas, ¿no? Entonces tenemos todas estas instituciones de la economía social, que hay un montón de ellas. Repito, esto que lo estudia un señor que se llama David Beito, que es un historiador americano que estudia todo el entramado que había de empresas, y cuidado, cómo estaban mejorando y cómo fueron frenadas. O sea, que no es impensable este tipo de cosas. Porque repito, estamos pensando, no, es que antes era una miseria, mira que cómo vivían los casas de pobres, sí, que todo era una miseria, la gente vivía en la miseria, también la gente que trabajadora vivía en la miseria, la gente de clase media vivía en la miseria. Que decía el viejo Schumpeter, que el obrero de hoy, el trabajador de hoy, es más rico que Craso y que Creso. O sea, y así es. Cuando se cuenta que la madre de Rothschild, el todopoderoso Rothschild, murió por no tener un medicamento que hoy cuesta menos de unos 100 euros. Y era la madre de Rothschild, y Rothschild no lo pudo salvar. Aunque gastó los mejores médicos, no tuvo culpa. ¿Por qué de ustedes tiene eso? ¿Qué de ustedes tiene más bienes que un emperador o que un faraón? No relativamente, pero sí en términos absolutos. Entonces, tenemos toda esa cosa, todos esos elementos o formas de intentar salir de la pobreza, porque claro, todos los métodos capitalistas de salir de la pobreza. Porque el capitalismo, como me gusta decir siempre, es una especie de tecnología mental, ¿no? Básicamente que nos enseña a ahorrar, a calcular, a invertir, etc. Pero es una tecnología mental. El capitalismo, buena parte de las ideas que tiene son pensadas para atacar a la pobreza, o para combatir a la pobreza, para sacar a la gente de la pobreza, o para evitar que caigan en la pobreza, ¿no? Primera, la excepción del seguro. Seguro es una forma de evitar caer en la pobreza, que con un pequeño ahorro evita que muchas personas pues se vuelvan pobres. El seguro de vida, por ejemplo, el seguro de enfermedad, que se pueden perfectamente utilizar. Por ejemplo, Epstein, cuando habla de Bernstein, o se llama Contra los dioses, cuando explica toda la aparición del llamado cálculo actuarial. Como todo el cálculo de esperanzas de vida, así nos ayudó a hacer cálculos estadísticos para prevenir enfermedades, nos permitió establecer el seguro. El seguro es una técnica totalmente capitalista. Yo ahorro y pago una suma todos los meses por si me pasa algo. Eso no más capitalista que eso no hay. Y es una fórmula que ayuda a muchas personas, o sea, no caer en la indigencia cuando tienen otros problemas. Por ejemplo, todo lo que es el crédito, el installment, ¿no? Llaman los americanos el installment. Antiguamente las fórmulas de financiación eran distintas, ¿no? Ya hablaremos después de esto. Pero este tipo de crédito, por ejemplo, yo soy una persona indigente que acabo de llegar, soy un inmigrante, no tengo así, pequeños créditos, por ejemplo, para comprar una máquina de coser, que te permite con poca cantidad de dinero empezar a producir o empezar a ganarte la vida, o financiar una furgoneta, o financiar algún tipo, como había antiguamente, como vi yo en mi ciudad, pues, trabajadores que compraban un torno o una fresa y hacían pequeños encargos, pequeñas máquinas a nivel personal
financiadas con un pequeño crédito, pues ese pequeño crédito te ayuda a salir de la pobreza. Porque vamos a ver una cosa, salir de la pobreza a veces es relativamente fácil. Una persona puede estar pobre simplemente con que encuentre un trabajo y ya sale pobre. Y la diferencia es brutal. De estar con 0 ingresos a estar con un salario que sea bajo, pues la diferencia es brutal. Sales de la pobreza muy fácilmente, muchas veces, solo con encontrar un trabajo. O solo con encontrar algún tipo de ocupación remunerada. Entonces, lo que hacen este tipo de créditos, este tipo de fórmulas, es crear trabajos. Simplemente, pues yo voy inmigrante a un sitio, no sé qué hacer, pues compro una máquina de coser, la casa Singer, por ejemplo, hacía mucho ese tipo de créditos a plazos incluso, para pagar la máquina, y eran máquinas que se pagaban a sí mismas. O sea, se pagaban a sí mismas con el trabajo del trabajador y se financiaban. O muchas pequeñas máquinas o muchas pequeñas cosas que servían para salir de este tipo de cosas. Y eso son a través de crédito. Crédito capitalista, claro, es el crédito bancario, el crédito sano, no el crédito que crean los bancos centrales y cosas así, pero era un crédito, digamos, que servía para salir de esto. Muchas fórmulas financieras. La perpetuidad. Las rentas perpetuas, ¿no? Cuánto me gustan a mí. Claro, pues imaginen que yo me voy a morir y ¿cómo va a quedar mi hijo? Pues si yo tengo fondos, ahora le compro una renta perpetua. Si mi hijo, por ejemplo, tiene una enfermedad o no puede valerse o cualquier cosa así, yo tengo una persona dependiente de mí, pues le compro una renta perpetua, por ejemplo. Es una institución que habla para eso. Todo lo que son, por ejemplo, es puro cálculo financiero, que estos bonos que hablan a 50 años, eso no dejan de ser perpetuidad. La deuda pública es una perpetuidad. De hecho, no se paga nunca. Es así, solo se pagan los intereses y después se refinancia. Es así. Una perpetuidad es algo semejante. Para perpetuidad, yo tengo un dinero, es una forma de evitar que mi hijo, que mis descendientes, pues tengan una renta por el resto de su vida. O si tengo un hijo pródigo, o una hija pródiga, o lo que sea, así que sean gastadores, digo, no le voy a dejar el dinero, porque lo va a gastar, le compro una renta. También es una forma de evitar que caigan en la pobreza. Pues son fórmulas pensadas para todo ese tipo de cosas, todo tipo de planes de ahorro para el futuro, que saben ustedes bastante. Repito, sí, para poder invertir en sus cosas hay que ahorrar antes. Guste o no guste, ahorrar en el sentido que no gasten todo lo que tienen. Una parte tienen que dedicarlo a invertir en estas cosas que les gustan a ustedes, ¿no? O para financiar, para crear un business angel. Estas cosas que hay modernas, ¿no? Entonces el business angel tiene que traer el capital previamente para poder prestarles a ustedes en sus unicornio. No, pues de eso se trata, pero claro, es necesario un ahorro previo y ese tipo de cosas las da las instituciones de crédito, las canalizan en las instituciones de crédito. Entonces, ese tipo de instituciones sirven para que en general el cálculo financiero, el interés compuesto, muchas figuras que pueden parecer especulativas, están pensadas para prever el futuro y para intentar atacar el problema de la pobreza. Yo para concluir quisiera decir que lo que me importa básicamente con esta conferencia es que hay métodos bastantes pues, para intentar sacar a la gente de la pobreza. Pero el primero y principal es que no haya más pobres. Primero, quitar los pobres que hay y evitar que las personas normales se vuelvan pobres. Yo creo que es el principal objetivo que se puede conseguir. Y intentar, digamos, establecer pautas, formas, evitar formas de gasto, educar en cultura financiera, pero en cultura financiera no de alto nivel, sino de bajo nivel. Mi experiencia muchas veces cuando uno va a hablar con una persona y le explica estas fórmulas todas que tenemos aquí, que ustedes dominan mejor que yo, parece como que le estás queriendo vender algo y no se fían. Yo creo que la primera regla capitalista para evitar la pobreza es evitar, porque tiene un orden, yo creo que tiene un orden, aunque ustedes son así que muy cualificado, tiene un orden. El primer orden es que no sea usted pobre. Ese es el primero y principal. Segundo, aprenda a ahorrar. Aunque sea en dinero, aunque sea en efectivo. Ya se dice, es una energía, ¿qué dice usted? No sé. Primero, no ser pobre, que es la primera lección. O sea, no se metan ustedes en gastos
que lo involucren en más gastos, o no se meta usted en gastos, digamos, que lo pueda literalmente arruinar. Dos, o sea, no sea pobres. Dos, aprenda a ahorrar, aunque sea dinero, como hacía Samuel Smiles. Vaya metiendo sus pesetas o sus euros en una hucha, porque es el primer paso, ya lo construye otras disciplinas. Y después, cuando la gente ve que eso engorda, es cuando empieza a invertir. Porque no le va a vender un fondo estructurado, digamos, a una persona que conoce, que ni siquiera ahorra, o que gasta todo en loterías, o que gasta todo en gastos de ese estilo. ¿No? Claro, la pobreza, el problema que tiene. Yo no le echo la culpa al pobre. O sea, no es una culpa echarle la culpa. Pero sí que existe una cultura de la pobreza. Y es una cultura de la pobreza que se deriva del tiempo, de una mala gestión del tiempo. ¿No? Muchas cosas. Entonces, el problema de muchas personas pobres es que tienen una cultura que los lleva a una altísima preferencia temporal. Esto es, a privilegiar el consumo presente sobre el consumo futuro. Por eso, normalmente, cuando ganan, gastan, usan mucho del crédito, se endeudan y se fían mucho, por ejemplo, de las loterías. Piensan que la única forma de salir de pobre es jugando a la lotería. Y eso, quitando algún caso concreto, es una pérdida prácticamente segura de tiempo y dinero. El tiempo invertido en una lotería, normalmente, si invertido de otra forma, estaría bastante mejor invertido y segura. Loterías me refiero a loterías, así que más atractivas cuanto más multimillonarias son. ¿No? Claro, una persona que, digamos, tiene una presencia temporal muy alta, que tiene dificultades para pagar los créditos que tiene, etc., lo primero que hay que enseñarle no es a invertir en fondos estructurados. Habrá que enseñarle primero a disciplinarse. Pero cuidado, si conseguimos que una parte de la población consiga este tipo de hábitos, los fondos van a fluir después para todos. Porque será una sociedad capitalista en el sentido sano, en el sentido de que es ahorradora, que es disciplinada, que es frugal, que es capaz de controlar, digamos, sus tiempos, es capaz de controlar sus gastos, sus consumos, es capaz de autorreprimirse. Al final todo esto es autorrepresión. Ya daría para otra conferencia entera. Una parte de la cultura es liberar los instintos y cualquier cultura económica sana tiene que ser de reprimir los instintos. O sea, saber controlar el propio cuerpo y decir, quieto, párate ahí, quieto, no gastes, no te metas en ese tipo de líos. Pero eso requiere un autocontrol, requiere tener el dinero y no gastarlo. Y eso requiere una fuerza de voluntad muy grande. Y ese tipo de cosas son las que tendríamos que enfatizar nosotros. No solo la alta teoría financiera y todo, repito que es claro, es imprescindible, pero sino también en las pequeñas cosas. Y eso que el capitalismo es el que tiene mejores herramientas para atender estos pequeños detalles de la vida, enseñar a la gente, digamos, a no meterse en líos, ¿no? A no endeudarse demasiado, etc. Y solo endeudarse para bienes de consumo duradero, o sea, no endeudarse en bienes efímeros, en consumos de estatus o en consumos de experiencias, ¿no? La experiencia, si la queremos, primero ahorramos y después pagamos la experiencia, pero nunca jamás pagar la experiencia a crédito, porque genera muy malos hábitos financieros. Es decir, yo quiero irme a tal sitio a tomar daiquiris en una playa de Palmia, eso cuesta 3.000 euros, ¿vale? 3.000 euros, tengo que ahorrar durante 2 años, 100 euros al mes, más los intereses, eso me das, ese es el cálculo que hay que hacer. No quiero irme a Bañeva, quiero irme a un sitio de esos, saco la tarjeta de crédito, saco el móvil y ya compro el bien. No, ese tipo de hábitos es lo que tenemos que enseñar nosotros. Y el capitalismo aún tiene mucho que enseñar en ese tipo de cuestiones. Al ser tan poderoso, tiene unas técnicas tan poderosas, unas herramientas tan poderosas, creo que este sistema económico es el único que, digamos, que aparte de generar grandes proyectos, puede generar una vida económicamente, digamos, correcta, digna y decente para el conjunto de las personas de este planeta. Y espero que este tipo de enseñanzas, ¿no?, le puedan ser transmitidas por ustedes. Repito, no solo es enseñar a ganar, sino a no perder. ¿Por qué? Porque al final recompensa. Porque si no hacemos eso, sí, nosotros seremos muy ricos, pero al final no podemos quedar en el país, tenemos que emigrar. ¿No? Esa es la cuestión. Que muchas veces, y acabo, y esto supuso una estrategia a muy largo plazo. No solo tenemos que pensar en este tipo de cosas, que repito que es lo atractivo, sino tenemos que pensar cómo podemos ayudar con otros conocimientos. O sea, no a la sociedad, sino a las personas que nos rodeen, en la medida que podamos. Así que enseñarles estas cosas, porque también redundará en beneficio nuestro y de la sociedad en general también. Pues espero haber contribuido algo a esto. Pues muchas gracias a ustedes por su amabilidad. Ya está.
pensar cosas de estas también. No, son técnicas financieras también, tan financieras como las otras. A lo mejor no tienen tanta venta, pero yo creo que la utilidad a largo plazo puede ser muy superior incluso a la otra. ¡Grande!